de la pantalla que nos van a acompañar en esta charla. Pues agradezco y reconozco y valoro la convocatoria que hace el Museo de la Mujer, la doctora Galeana, Adriana Robles como coordinadora del Museo de la Mujer y bueno, todo el equipo, todas las socias de la Federación Mexicana de Universitarias. Y pues me da mucho gusto poder participar. Traigo una serie de reflexiones y voy a compartir una presentación. Entonces ahorita me dicen si se está viendo bien. Se ve perfecto, maestra. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí. Ok, muy bien. Pues bueno, el tema que propusimos, porque esto fue trabajo colectivo, pues tenemos que mirar a la reflexión colectiva, a la multidisciplina, a la transdisciplina, y bueno, la Federación Mexicana de Universitarias cuenta con muchas asociadas que tienen formación en muchos saberes, y creo que eso es importante para poder analizar lo que está sucediendo. Entonces, bueno, el tema que yo voy a platicar y que bueno, les digo que son puntos para la reflexión, sobre todo, son, diríamos que pudiera decirse que es un trabajo en proceso de estar pensando en colectivo, porque además de tocar el tema de las modalidades de las violencias y la división sexual del trabajo durante el confinamiento, durante el encierro, pudiéramos decir, durante el resguardo, lo que yo traigo aquí es pues es reflexión de varios grupos, de varios colectivos, pero también me voy a basar en el pensamiento de Silvia Federici, esta filósofa marxista, feminista italiana, que ha hecho importantes contribuciones que creo que nos sirven mucho para analizar la división sexual del trabajo, la producción-reproducción, el ámbito de lo doméstico, el conflicto capital-vida. Me voy a basar sobre todo en un texto que ella publicó hace poco en la revista Lobo Suelto, que se llama Género, Pandemia y Confinamiento. Creo que así se llama. Bueno, se puede descargar de Traficante de Sueños. Me voy a basar también en el pensamiento de nuestra coordinadora del seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras, de mi maestra, la doctora María Martínez de la Escalera, profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras, y del pensamiento colectivo del seminario Alteridad y Exclusiones, que trabajamos vocabularios para pensar, vocabularios para describir, para poder evidenciar y politizar lo que sucede, ¿no? Es más que nada vocabularios para el debate social y político. Entonces, bueno, también voy a basarme en lo que hemos reflexionado colectivamente en ese seminario, junto con otro seminario que se llama Tecnologías Filosóficas, también de la UNAM, donde pues se ha reflexionado sobre estas formas de la tecnología, donde estamos viviendo una pandemia en tiempo real, para decirlo así en pocas palabras, pero también cómo las narrativas del miedo se han comunicado a través de estas nuevas tecnologías, es decir, cómo este artefacto de la tecnología también atraviesa esta emergencia sanitaria, esta urgencia, sería otra de los ejes. Y también me voy a basar en el pensamiento de Silvia Gil, una filósofa, joven filósofa feminista, profesora investigadora, ha estado en la UNAM, ahorita está en otra universidad, pero bueno, ella también tiene una reflexión importante sobre la política de los comunes. Y en Amaya Pérez Orozco, una feminista también española, pero ella sí radica en España. Entonces, bueno, es un poco como las fuentes para que vean pues de dónde estoy compartiendo reflexiones abiertas al debate, reflexiones que son como nada más puestas a la mesa para poder analizar de otras maneras las modalidades de las violencias y la división sexual del trabajo durante el confinamiento. Y pensé que también desde otro lugar
porque si bien todas las que vamos a participar en esta semana somos académicas, la mayoría de la UNAM, sobre los temas, cada quien va pues a darle su perspectiva y sobre todo no repetirnos, también creo que es importante. Y por otro lado, el poder hablar desde una universidad sin condición, ¿no? Desde una universidad pública, laica, autónoma, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene una responsabilidad social de mirar los fenómenos que suceden, de mirar las problemáticas sociales, nosotras en específico las problemáticas que afectan a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres mayores, pero es una universidad sin condición, como diría Jacques Derrida, sin intereses de ningún tipo, ni políticos, ni económicos, ni ideológicos. Estas épocas tan complejas, donde la UNAM tiene que llevar a cabo ese papel, ¿no? Entonces, también desde ese lugar creo que es importante que hablemos las integrantes de la Federación Mexicana de Universitarias. Ahora, ayer ya se estuvo presentando con la doctora Gloria Ramírez, pues lo que se ha hecho desde el Estado, ¿no? Lo que se ha hecho frente a la pandemia desde el Estado, es decir, cómo ha respondido el Estado, cómo ha respondido, decía la doctora Gloria Ramírez, de una forma pobre, podríamos decir de una forma insuficiente también. Ya ella nos decía cómo desde ONU Mujeres se han tratado de dar respuestas a los efectos que esto está produciendo en la vida, en los cuerpos, en el bienestar de las mujeres. ONU Mujeres, la CEPAL, ya no digamos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas sus instancias que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Ya nos habló también pues de la injerencia o de la poca injerencia, podríamos decir, que ha tenido el Instituto de las Mujeres, la CONAVIM, esta instancia de gobernación también, y sobre todo que la primera de las preguntas también podría ser de la injerencia o de la poca injerencia, podríamos decir, que ha tenido frente, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Frente a estas estrategias. Sí, maestra, sí se escucha. Ah, ok, sí es que escuchaba unos ruidos. Ok, cómo la respuesta gubernamental tiene una escasa perspectiva de género, podríamos decir, y una de las críticas sería, pues, ante un gabinete paritario, por primera vez, podríamos decir, en nuestro país, y muchos de los puestos ocupados por feministas de larga trayectoria y que han tenido poca incidencia en el Ejecutivo, en las tomas de las decisiones, sobre todo en ver la realidad de lo que sucede, en lo que tiene que ver con las llamadas de auxilio a mujeres que están sufriendo violencia en el ámbito de lo doméstico. Entonces, creo que el analizar la división sexual del trabajo durante el confinamiento tiene muchas aristas que es importante ver, pero bueno, la respuesta gubernamental se analizó ayer y gubernamental hablando de una obligación constitucional que tiene nuestro país con la legislación internacional, con la legislación local y sobre todo qué se está haciendo desde todas las unidades de igualdad de género, de los 3 poderes, de los 3 órdenes de gobierno, en cuanto a cómo afecta tanto la pandemia o la urgencia sanitaria o la contingencia sanitaria y el confinamiento a la vida, a los cuerpos, a las relaciones, al bienestar de las mujeres. A las relaciones, al bienestar de las mujeres. Entonces creo que es importante, si ya se vio esa parte que podríamos llamarle macropolítica, ¿sí? Esa respuesta gubernamental, esa respuesta del Estado, esa respuesta que pudiéramos decir desde estrategias que podemos nombrar biopolíticas, y ahorita voy a explicar por qué. Lo que yo quiero proponer es un análisis desde las teorías críticas feministas, ¿sí?
desde una perspectiva de género, politizando la perspectiva de género desde una mirada feminista, pero sobre todo, cómo nos ayudan las teóricas a entender la situación de lo que está sucediendo en cuanto a las modalidades de las violencias, ¿sí? Física, emocional, sexual, sobre todo, violencia institucional desde los aparatos ideológicos de Estado, empezando por la familia, como diría Althusser, desde estos aparatos ideológicos. Ya no digamos la violencia feminicida, que no ha parado, ¿sí? Que como dicen algunos carteles o memes, la violencia, sobre todo la feminicida, no está en confinamiento, no entiende de pandemia, siguen asesinando mujeres, sigue la muerte violenta de mujeres por razones de género, por el hecho de ser mujeres, y todo esto ligado con la división sexual del trabajo. Ajá. Entonces, bueno, es importante que quiero compartir, o sea, lo primero fue pensar y situarnos desde lo macropolítico y lo micropolítico, ¿sí? Ayer ya tuvimos un acercamiento a lo macropolítico, a lo que se está haciendo desde las políticas públicas, lo que mandata la ley, lo que es constitucional, y yo me voy a enfocar más a lo micropolítico. Y sobre todo situándonos desde una reflexión filosófica. Y desde una reflexión filosófica que, bueno, que ya estaría en desuso la filosofía, pero que ante esta incertidumbre, ante esta descolocación de las realidades, nos invita a hacernos preguntas. No sé si han visto, pues, que hay varios filósofos y filósofas que han estado escribiendo desde hace, no sé, 8 o 10 semanas para acá, ¿no? Desde Slavoj Žižek o Agamben o Bifo, o la misma Rita Laura Segato, la misma Silvia Federici. Es decir, la filosofía está entrando a analizar, obviamente desde sus parámetros teóricos, cada quien desde su corriente filosófica, qué está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante tomar distancia para pensar, y realmente la reflexión filosófica creo que no alcanza, que tiene que tomar distancia y no alcanza a responder, como podríamos decir, a bote pronto lo que está sucediendo, ¿no? Tiene que tomar distancia y tomar aire en el ejercicio del pensamiento, ¿sí? Porque lo que estamos viendo y lo que nos viene a traer esta situación de emergencia es preguntas existenciales, ¿no? Y regresaría a Simone de Beauvoir por preguntas sobre la situación de las mujeres, pero bueno, acuérdense que Simone de Beauvoir era pareja de Sartre, ¿no? De la corriente existencialista, y creo que tenemos que hacernos preguntas por la vulnerabilidad, aunque yo iría aquí con Judith Butler, tenemos que hacer preguntas sobre estas tecnologías de la vulnerabilización que socioculturalmente vulnerabilizan la vida de las mujeres, ¿sí? ¿Sí? Mujeres con vidas dañadas y vulnerabilizadas socioculturalmente. Ajá. Que eso nos lo explica muy bien las teorías críticas de género, la teoría crítica feminista, más adelante lo veríamos, pero en estas preguntas por la existencia que nos está confrontando con la muerte, con el dolor, ¿no? Con la pobreza, ya no digamos con la enfermedad, donde tenemos hasta una guía bioética que tuvo que publicar la gubernamentabilidad del Consejo de Salubridad para ver cómo se van a tomar decisiones en la atención de pacientes, ¿sí? Y en la atención de pacientes donde creo que es importante ver desde ahorita que son muchas mujeres quienes están atendiendo a pacientes graves, ¿no? La feminización de ciertas profesiones como la enfermería, pues son quienes están atendiendo porque hay que estar cuidando a pacientes con intubación, hay que estar cuidando a pacientes críticos con respiradores, y no es tanto la técnica para intubarlos, sino que el cuidado que se debe tener de esos pacientes para mantenerlos con vida, ¿no? Entonces creo que aquí el poder soberano de dejar vivir o hacer morir del poder soberano que tanto ha analizado la filosofía, pues también está presente para que lo analicemos cuando analizamos muerte, enfermedad, dolor, pero creo que es importante
pensar en la interdependencia también, como lo propone Silvia Federici, y preguntarnos por el estado de excepción, porque si bien es una noción o es una categoría jurídica de un decreto de excepcionalidad, pero realmente estamos en confinamiento viviendo la excepción también, ¿no? Viviendo hasta estados alterados, ¿no? De conciencia, con un teletrabajo, como dicen en España, ¿no? Con trabajo virtual, trabajo de cuidado, pero también haciéndonos preguntas desde una situación de excepción, que creo que también podemos hacer uso de categorías más jurídicas, pero que nos ayudan a nombrar lo que podríamos decir de la mano de Foucault, tecnologías biopolíticas. No sé si estarían de acuerdo conmigo, ¿no? Pero bueno, son ideas para poner a la mesa y para discutirlas, para estar en comunidades de debate. Y a Silvia Gil en una política de los comunes a pensar en la interdependencia, ¿sí? En la interdependencia de unos con otras y de otras con unos, en esa interdependencia que nos separa de la individualidad también, ¿sí? Tenemos que confrontar estas situaciones de individualidad e interdependencia para poder pensar el bien común, la dignidad humana, ¿no? Que es uno de los fundamentos del discurso de los derechos humanos, y cómo llenarlo de contenido, que no sea un significante vacío. ¿Qué vamos a entender por vida digna de ser vivida dentro del confinamiento y después en esa nueva normalidad que después de que gracias a una mirada, a miradas feministas, a epistemologías feministas, nos ayudarán a ver que esa supuesta normalidad o naturalidad ya la había señalado el feminismo, ¿no? Había señalado las desigualdades, las relaciones jerárquicas, las relaciones desiguales de poder, donde lo que hay es un poder de dominación. Había señalado esas relaciones binarias jerárquicas que producen efectos en la vida, en las relaciones, en los cuerpos de las mujeres, en los cuerpos feminizados. Y entonces ahí hacernos preguntas como qué es una buena vida, qué es una sociedad justa, qué responsabilidades tenemos frente a ello, sobre todo mujeres privilegiadas como nosotras, ¿no? Aquí vale la pena pues también una mirada interseccional para ver las marcas identitarias de cada una de las mujeres, pero aquí la propuesta, adelantando un poco la propuesta tanto de Federici como de la otra Silvia Gil, es la solidaridad, es la política de los comunes, pero sobre todo de todas esas diferencias que podríamos llamarle, frente a las tecnologías biopolíticas, podríamos llamarle tecnologías de las solidaridades, ¿sí? Porque la tecnología, como lo hemos estado analizando con el seminario Tecnologías Filosóficas, como con el seminario Alteridad y Exclusiones, las tecnologías no son buenas ni malas. Y no estoy hablando de tecnologías de tecné, sino estoy hablando de tecnologías como tecnologías del género, con Teresa de Lauretis, ¿sí? Tecnologías de la vulnerabilidad, de las que también algunos otros filósofos. Y aquí podemos hablar de tecnologías de las solidaridades para salir adelante, tecnologías de la interdependencia, de los comunes, tecnologías del acompañamiento y sobre todo poner en el centro las tecnologías del cuidado de la vida o de la sostenibilidad de lo viviente, como diría Silvia Federici. Y desde aquí ya podemos criticar el conflicto capital-vida, ¿sí? Y sobre todo llenar de contenido lemas y consignas de las marchas feministas de los últimos 5 años. Entonces, bueno, sería como la propuesta, ¿no? Sería levantar la mirada para desde la contingencia sanitaria y desde el confinamiento, ir más allá de las modalidades de las violencias y de la división sexual del trabajo para poder reelaborar propuestas, ¿no? Desde una mirada feminista, desde las teorías críticas, desde una epistemología que ya tenemos y desde formas de epistemología, sobre todo de feminismos comunitarios, de epistemologías del sur,
que nos ayudan a entender el feminismo decolonial, también nos ayuda a entender esas otras formas del estar juntas, ¿sí? Sería la propuesta. Y sobre todo, también poner en la mesa de la crítica qué estamos entendiendo por desarrollo sostenible, con estas agendas 2030 que nos hablan de desarrollo sostenible, cuando realmente, pues, el desarrollo tiene que ver con el bienestar de las mujeres, ¿no? El desarrollo tendríamos que estarlo llenando de contenido como un bienestar físico, emocional, social y de salud mental de las mujeres. Y la parte de sostenible, yo pondría en el centro el cuidado, el trabajo de cuidados o la reproducción, como habla Federici, el trabajo de reproducción frente a la producción y el trabajo de reproducción poniendo en el centro el cuidado, los cuidados, sí, los cuidados de crianza, los cuidados en el ámbito de lo doméstico, los cuidados que tienen que ver con lo que podríamos decir lo viviente, de todo lo viviente, de menores, de enfermos, discapacitados, de las emociones, etcétera. Entonces, desde ahí poder mirar las desigualdades y exclusiones de género para poder llegar también a hacernos preguntas por la libertad, ¿no? Por los derechos y libertades de las mujeres, y aquí me iría a la autodeterminación sexual y reproductiva, el derecho a tener un proyecto de vida propio, me iría al derecho a vivir una vida libre de todo tipo y modalidades de las violencias, me iría al derecho a la integridad física y psíquica, o me iría al derecho a la intimidad, a tener una vida privada, derecho a la información, es decir, hacer una lectura interdependiente de los derechos, ¿sí? Ya sabemos que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y podemos, aquí me iré otra vez a lo macropolítico, hacer uso de todos los pactos de derechos que ha firmado nuestro país para poderlos mirar de forma interdependiente, derechos políticos, derechos civiles que nos ayudan a pensar la autonomía, derechos políticos que nos ayudan a pensar no solo votar y ser votada, sino la participación política, la paridad, como decía ayer Gloria Ramírez, que decía es que las mujeres no están participando en la estructura de las políticas que se van a llevar a cabo en esta etapa de pandemia y de regreso a una nueva normalidad. No están participando las mujeres, ¿sí? No se está echando a andar la paridad que votamos. Entonces, bueno, creo que aquí entraría todas esas preguntas en los derechos políticos, los derechos civiles importantísimos, los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, donde para poder argumentar el derecho a la salud nos tenemos que ir a los derechos sociales, ¿no? Entonces en lo macropolítico, tejer todos los derechos de manera interdependiente, de manera estratégica, con una argumentación con perspectiva de género, pero con una perspectiva de género, como decía hace rato, desde una teoría crítica feminista, ¿no? Con una episteme feminista, con categorías feministas, con prácticas feministas y con congruencia también, ¿sí? Es un conocimiento encarnado que tenemos que llevarlo primero a nuestra vida diaria, a nuestro diálogo interno, a nuestras relaciones más próximas, para poderlo así comunicar, entender, trabajar, llevar a la vida profesional, etcétera. Entonces, bueno, ante esta contingencia sanitaria, creo que volviendo a las reflexiones filosóficas, a tomar distancia para poder estar pensando con cuidado, hay algunos filósofos que hablan de que estamos en una situación, en un ambiente caerológico, o sea, ¿de qué es tiempo ahorita? ¿De qué es tiempo en este tiempo de pandemia, no? ¿De qué es tiempo ahorita en esta emergencia sanitaria, en este confinamiento, donde las mujeres vuelven a ese lugar del ámbito de lo doméstico, donde una mirada machista o fonofalogocéntrica diría de donde nunca debieron haber salido? Las mujeres no debieron haber salido de ese espacio a la polis, debieron haberse quedado en ese espacio de lo doméstico, de lo privado, que ahí también es otra discusión, ¿sí? Entonces, ante esta emergencia sanitaria,
que desde una mirada más filosófica sería verlo como un acontecimiento, ¿sí? Un virus que emerge, ¿no? Un virus que es algo, que es un fenómeno, un acontecimiento biológico, ¿no? Un virus que aparece como muchos otros, que no es ni bueno ni malo, solo es un acontecimiento, ¿sí? Es un acontecimiento que surge, que aparece como una tempestad o lo tempestuoso. Por eso lo cairológico se refiere a estas partes que tienen que ver con el espacio, pero también con el tiempo, con los tiempos de la tempestad, pudiéramos decir, y que nos lleva a una ruptura de lo ordinario, ¿sí? Una ruptura de lo ordinario, pero que lo ordinario desde la teoría crítica feminista sabemos que era un ordinario desigual, ¿sí? Un ordinario injusto, un ordinario que no lleva una forma digna de vivir a muchas mujeres. Aquí otra vez un análisis desde la interseccionalidad o desde la intersectorialidad, áreas de cada quien, de raza, de lengua, de nivel socioeconómico, etcétera, ¿no? Todas esas marcas identitarias que nos atraviesan como cuerpo, ¿sí? Entonces, sabemos que esa normalidad era una normalidad que podríamos decir con Derrida, con Monique Wittig, o con algunas autoras, una normalidad fonofalogocentrada o una normalidad heteropatriarcal o androcentrada, es decir, que el paradigma de lo humano es un paradigma masculino y todo lo que nos ha enseñado la teoría crítica. Entonces, ¿qué viene a hacer la pandemia? Pues a visibilizar eso que hemos normalizado, ¿sí? La pandemia, si lo vemos desde estas teorías críticas, está poniendo como en un, como con una lupa o como con un, está agrandando lo que ya el feminismo y sus luchas habían estado señalando, habían estado creando vocabularios para describirlo, habían estado tejiendo argumentos para poderlo describir, para pedir en la macropolítica, políticas públicas, leyes, juzgar desde una perspectiva de género, ya no digamos argumentar para poder sostener qué estamos entendiendo por igualdad sustantiva, por derechos y libertades, qué estamos entendiendo por justicia de género, y justicia no nada más dentro de un debido proceso, sino una justicia social e histórica que nos lleva a prácticas singulares de conceptos como ciudadanía plena, ¿sí? Y sobre todo de los principios y fundamentos de ese discurso de los derechos humanos supuestamente universal, aunque desde la teoría crítica diríamos que es un universalismo excluyente, que no toma en cuenta la situación de las mujeres, un discurso de los derechos humanos que supuestamente es inalienable, ¿sí? Progresivo. Ya vimos que esta pandemia y sus efectos, si lo permitimos, puede llevar retrocesos, y ya lo está anunciando la ONU Mujeres, ya está diciendo cómo se ha incrementado y se va a incrementar más la violencia sexual dentro del ámbito de lo doméstico, los embarazos no deseados a falta de anticonceptivos o de la pastilla de anticoncepción de emergencia, o ya no digamos de políticas públicas para la interrupción del embarazo por causales legales en las entidades federativas o hasta la semana 12 en la Ciudad de México. Es decir, en papel, la respuesta gubernamental ha sido, podríamos decir que ha sido suficiente en el papel, en los documentos, pero la pregunta sería, ¿la están aplicando? ¿Cómo la van a aplicar? ¿Cómo la CONAVIM está resolviendo las denuncias o lo que le había mostrado las peticiones de alerta de violencia de género en tantas entidades federativas que la habían solicitado? Y bueno, creo que son muchas de las preguntas que nos tenemos que hacer en estos tiempos. Y por otro lado, dentro de esas tecnologías biopolíticas que la estamos enfrentando a las tecnologías de la solidaridad o de las solidaridades, como les proponía que las llamáramos, pero dentro de estas tecnologías biopolíticas y donde también tiene
de donde también somos responsables, ¿sí? Están las narrativas del miedo, ¿sí? Esa construcción de narrativas del miedo, de formas de mirar los cuerpos desde descripciones epidemiológicas, ¿sí? Que bueno, ante una pandemia tiene que haber políticas públicas y miradas epidemiológicas de ver, de mirar como población, ¿sí? Sería otro de los conceptos de Foucault, ¿sí? De disciplinarizar los cuerpos, ¿sí? De no ver los cuerpos en su singularidad, sino que ahorita se tienen que ver en términos epidemiológicos para el bien común, ¿no? O sea, ahorita los cuerpos son cifras, los cuerpos son personas intubadas o personas que han fallecido o personas contagiadas o asintomáticas. O sea, todo lo que nos dice ese discurso epidemiológico, ¿sí? Que no toca las afecciones de los cuerpos, porque creo que es importante y relacionando con lo que veían ayer, en los discursos gubernamentales epidemiológicos, los cuerpos en su singularidad, los cuerpos sexuados en femenino y su situación, ¿sí? Es decir, los efectos no solo en las mujeres que son parte de la atención de la salud, ¿sí? Quienes están en la medicina, en la enfermería, en la intendencia, en la policía, ahora sí que en las actividades esenciales, como ha dicho la gubernamentabilidad, sino que por otro lado, está teniendo que recurrir a discursos epidemiológicos, pudiéramos decir descorporeizados, o pudiéramos decir para un bien común desde la política pública, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a narrativas del miedo, ¿no? Nos lleva también, como decíamos, a entender la interdependencia, la vulnerabilidad, la fragilidad del cuerpo, la confrontación con la muerte también, como decía en un principio, las preguntas por la existencia, por la finitud de la existencia, por la fragilidad de los cuerpos, por la vulnerabilidad y sobre todo por la pregunta porque somos interdependientes, ¿sí? Y sobre todo a un narcisismo del miedo también, que aquí pudiéramos meter como ejemplos de los que compartí ayer la doctora Gloria Ramírez, cómo estamos viendo a las mujeres privadas de la libertad, las mujeres trabajadoras del hogar, ¿no? Donde muchas ante el cuerpo como arma de contagio, ¿sí? Se les ha despedido sin ninguna garantía de nada, ¿no? O sea, esas formas que Marta Nussbaum, en un artículo que estaba leyendo, les llama narcisismo del miedo, ¿sí? Pero por otro lado, esa hiperconciencia que nos genera pensar en estas cuestiones existenciales, desde, bueno, como les decía, la vulnerabilización de las mujeres y los cuerpos sexuados en femenino, pero ahorita tenemos que estar pensando desde la vulnerabilidad también del cuerpo humano, ¿no? No nada más de la vulnerabilización que se ha hecho socioculturalmente de las mujeres, ¿sí? Esa lectura sociocultural de la división sexual, sino también la vulnerabilidad de los cuerpos, ¿no? De los cuerpos humanos. Ya no digamos las lógicas amigo-enemigo, sí, por eso hablar de tecnologías de la solidaridad es importante, y ya no digamos desde las lógicas de la guerra, ¿no? Sí, esas narrativas del miedo, donde hablan del virus como un enemigo, de que hay un vocabulario militar también para estar hablando de eso desde los discursos institucionales o epidemiológicos, etcétera. Entonces, bueno, creo que es importante poner todo esto sobre la mesa, ¿no? Ponerlo en nuestro análisis y discutirlo, o por lo menos estarlo pensando, tomar distancia para estar pensando estas categorías más cercanas a una reflexión filosófica, pero sobre todo, ¿cuáles son los efectos del confinamiento y la contingencia sanitaria en la vida principalmente, y lo que nos interesa,
de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres mayores, de los cuerpos feminizados, y aquí entran todas las disidencias sexuales también, ¿no? Que se apartan de la categoría o del paradigma de lo humano como un paradigma masculino. Y bueno, si algo no queda claro, al final me dicen, ¿no? Entonces, bueno, frente a esta propuesta de pensar tecnologías biopolíticas frente a tecnologías de la solidaridad o de las solidaridades, desde un análisis más de reflexión teórica, filosófica, pero también desde la teoría crítica de género, desde las teorías críticas, sobre todo la feminista, entender que esas tecnologías biopolíticas son las que han disciplinarizado los cuerpos de las mujeres siempre, son las que han reglamentado de manera diferenciada la sexualidad también, ¿no? Son las que han reglamentado que las mujeres, que el papel de las mujeres es para el bienestar de la familia, de la sociedad y del Estado también, ¿no? Entonces, no, esas tecnologías herramientas para poder analizar lo que sucede y para poder entender de las mujeres con la división sexual del trabajo normalizada, naturalizada, impuesta y castigada cuando no se hace, ¿no? ¿Sí? El castigo por no haber llevado a cabo ese rol natural de las mujeres, ese rol que vamos a llamarle ese trabajo de cuidado, ¿sí? Ese trabajo de cuidado dentro del ámbito de lo doméstico, pero ese trabajo de cuidado, de poner en el centro los cuidados, que nos va a ayudar a hacer propuestas, y propuestas que nos van a ayudar de llenar de contenido las tecnologías de la solidaridad o de las solidaridades, en lo múltiple, ¿sí? En lo diferente, en lo multívoco. Entonces, entender el autoritarismo, pues desde el feminismo lo hemos entendido siempre, ¿no? Entender el control y la dominación, la subyugación también la hemos entendido siempre. Entender el aislamiento, pero es un aislamiento que debemos ver desde su parte virtuosa, pudiéramos decir, ¿no? No sé, iría a Rosario Castellanos, ¿no? Mujeres juntas ni difuntas. O sea, realmente vivir aisladas era una forma de control también, una forma de control machista, patriarcal, ¿no? Sobre las mujeres, aislarlas para controlarlas, ¿sí? Que es una de las técnicas también de las tecnologías que llevan a cabo, por ejemplo, las redes de trata, ¿no? Aislar a las mujeres, quitarlas de sus redes, aislarlas de sus iguales, aislarlas de sus narrativas, de sus tomas de la palabra, para poder hablar de su situación, esta categoría filosófica también de Simone de Beauvoir. Entonces, volviendo, estamos hablando de decretos de excepcionalidad, o realmente desde la teoría crítica feminista podemos decir que esa excepcionalidad era la normalidad, ¿sí? Que esa excepcionalidad, que esas formas de maltrato hacia las mujeres en el ámbito privado y de lo doméstico y en la polis también, en todas las esferas de la vida, era la normalidad. Es decir, esos decretos de excepcionalidad nos ayudan a darle una dimensión mayor a todo aquello que ya había descrito, mirado, nombrado, politizado el feminismo, las luchas feministas en plural, ¿no? Todos los feminismos. Y sobre todo desde categorías complejas, pero que nos sirven para el análisis como esta categoría de Jacques Derrida, que dialogó con feministas, sobre todo europeas, y que le llama fonofalogocentrismo, ¿no? Por un logos masculino, ¿sí? El lenguaje sexista, el lenguaje excluyente, ¿sí? Pero sobre todo un logos que es el logos que dirige la existencia y que dirige la existencia a esa normalidad supuesta normalidad que ya había descrito el feminismo, ¿sí? No sé si me explico,
Pero bueno, sería como ideas para poner en la mesa, para pensar juntas, ¿no? Para discutir de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria, transdisciplinaria. Yo creo que ahorita, ante la urgencia, es importante pensar desde todos lados y es importante trabajar en algunos vocabularios comunes que nos ayuden a entender, y creo que hay categorías y nociones filosóficas de la filosofía política, pero sobre todo de la filosofía feminista, que nos ayudan a entender y que nos ayudan a armar propuestas. No sé, estoy pensando en las italianas cuando utilizaban la figura del afidamento, por ejemplo, sí, que a muchos feminismos no les gustaba, porque bueno, yo que tengo formación jurídica, pues el afidamento era un contrato, sobre todo en cuestiones de derecho marítimo, cuando venía un barco cargado, sobre todo, no sé, el siglo pasado, y cuando ese barco encallaba o tenía un hundimiento, eran todas las partes que asumían la pérdida, ¿no? Y se firmaban que tenían que ver con la reparación del daño, con absorber la pérdida. Entonces, bueno, no sé si el afidamento nos pueda servir para ayudarnos a pensar la solidaridad, la horizontalidad, la pluralidad, el acompañamiento, los cuidados, la vulnerabilidad, la interdependencia y sobre todo las luchas feministas que no han desaparecido durante la pandemia, al revés. Toda esta narrativa feminista que ha estado muy activa pensando la pandemia, pero repitiendo lo que había dicho desde hace muchísimos años, ¿no? Por eso creo que es importante el que la humanidad entera sepa que la teoría y la política de los feminismos habían ya descrito y habían ya estudiado estas realidades, ¿no? O sea, realmente creo que llevamos mucho camino andado, porque las miradas de los feminismos, de la teoría crítica de la política, de las formas de lucha, de las manifestaciones, de las marchas, de las tomas de la calle, de la palabra, de las tomas de las calles, han donado, y estoy hablando de donación, ¿sí? Aquí no hay propiedad privada ni patente, han donado una manera de mirar y nombrar la realidad que debe evitar regresar a esa normalidad que podríamos decir fonofalogrocéntrica, ¿sí? Con una mirada que será la que impida regresar a esa normalidad. Si sabemos trabajar, si sabemos comunicar, si sabemos buscar de qué manera, si sabemos cómo hay que hacerlo, ¿no? Bueno, sí están escuchándome bien, ¿verdad? Entonces, estas miradas feministas, ¿sí? Estas miradas, estas formas otras que tenemos que buscar para hacer uso de los vocabularios que ya hemos construido, que ya se han construido desde la Convención de Naciones Unidas para eliminar todas las formas de discriminación, desde nombrar los tipos y modalidades de las violencias en la Convención Interamericana para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, los tipos y modalidades de las violencias en específico contra las mujeres, violencias de género en específico contra las mujeres. Es decir, ya hemos llenado de contenido abstracciones como la dignidad, ya hemos llenado de contenido normas jurídicas como la igualdad, ¿no? No una igualdad de jure, sino una igualdad material, una igualdad sustantiva, una igualdad que lleve a una igualdad en el trato, en oportunidades, en acceso a recursos, para llegar a situaciones de igualdad. Ya hemos logrado describir y argumentar, ¿no? Ya tenemos hasta protocolos para juzgar desde una perspectiva de género. Tenemos mediciones y evidencias, todas estas encuestas del INEGI, del ENDIRE, sobre violencia, sobre trabajo, o sobre uso del tiempo, ¿sí? Es decir, tenemos ya todo armado para poder politizar las desigualdades,
para poder politizar las exclusiones de género, para poder politizar las violencias, para poder politizar por los derechos sexuales y reproductivos y argumentar desde una autonomía reproductiva, que es el eje vertebral del empoderamiento económico, por ejemplo, del que hablan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. ¿Sí me explico? Hemos transitado un largo camino y todo eso lo podemos donar al análisis de lo que está sucediendo. Todo eso lo podemos donar a la situación que estamos viviendo, a la emergencia sanitaria y al confinamiento que nos tiene aquí, ¿no? Viéndolo como oportunidad, viéndolo de qué manera lo encasillamos en un mapa mental, como les decía, que les propongo como tecnologías de la solidaridad o de las solidaridades frente a estas tecnologías biopolíticas, como las nombró Foucault, o frente a estas otras tecnologías desde una violencia macropolítica, desde una fuerza de ley androcéntrica en las vidas de las mujeres. Por eso, respecto a discursos monolíticos, tiene que entrar desde las lógicas de la resistencia para poder ir avanzando, ¿sí? Entonces, esas miradas feministas que nos ayudan a pensar maneras de organizar la vida en común, no sostenida en la explotación, y estoy hablando aquí en el trabajo de cuidado, pero también en el trabajo explotado de las mujeres, no nada más en el trabajo no remunerado, el doméstico, o muy precariamente remunerado, sino también sostenida en esa desigualdad que Silvia Federici nombra o nos propone, que tenemos que mirar una producción de la vida como instancia común, ¿no? Sería como la primera de las propuestas, ¿no? La producción, mirar la producción de la vida como instancia común mediante el trabajo de cuidado o el trabajo de reproducción, frente a la producción capitalista que busca el lucro, que hace a las personas individualistas, ¿sí? Y sobre todo que se sostiene en el trabajo de cuidado que realizan las mujeres en el ámbito de lo doméstico y que sostiene la producción, que sostiene los mercados, que sostiene el lucro, que sostiene la acumulación, etcétera, ¿no? Entonces, para volver al tema de las modalidades de las violencias y la división sexual del trabajo durante el confinamiento, bueno, pues tenemos estas dobles y triples jornadas de las mujeres en el confinamiento, ¿sí? Con estos roles de cuidado, de atención, de la crianza, de lo doméstico, del cuidado en una palabra, ¿sí? Estas sobrecargas de trabajo que atentan contra el bienestar, ¿no? Contra el bienestar físico, emocional, mental, ¿no? Aquí en la caricatura, pues sí, se ve en el agobio, en la ansiedad, en la depresión, este trabajo virtual o teletrabajo, como le llaman en otros países, pues sí tiene efectos diferenciados en hombres y mujeres, aunque ambos en una familia tradicional como esta de la caricatura, aunque ambos estén en el confinamiento, ¿no? ¿Sí? Es por razones de género que se dan, que produce estas desigualdades, es por razones de género que se dan estas violencias, porque creo que tenemos que pensar de manera conjunta tanto la violencia con esta desigualdad o con esta que le podríamos también nombrar como discriminación, ¿sí? Discriminación porque ella no tiene aquí ni derecho al ocio, ya no digamos al descanso, ¿no? Ya no digamos a una paz mental, ¿sí? Ya no digamos a rendir en el trabajo, porque madres que ahorita están teniendo también que ser maestras, ¿no? O profesoras de sus hijos en edad escolar, y bueno, todas esas complejidades que nos han comunicado los medios o las organizaciones de mujeres o las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones gubernamentales, ¿no?
tanto locales como internacionales, o sea, están describiendo lo que ya desde las teorías críticas feministas se había nombrado hasta el cansancio. Esto está haciéndonoslo ver con una potencia o como si fuera un lente de aumento de cómo está sobreponiendo o está llevando o exponenciando esa división sexual del trabajo que ya se había descrito, pero que ahorita se está potenciando o que ahorita se está agravando en medio del confinamiento, ¿no? En medio del encierro, en medio de la urgencia sanitaria o de la contingencia sanitaria, desde una observación, como les proponía, desde este momento caerológico que nos lleva a preguntarnos por el acontecimiento que está sucediendo. Y por otro lado, pues las violencias, ¿no? Esta caricatura hasta cruel, ¿no? No sé si la vieron, creo que salió antier, donde pues ante las declaraciones del Ejecutivo, ¿no? De las denuncias en un porcentaje. Y también tenemos que ver muchas veces esa torpeza o por ignorancia o por mala intención de solamente registrar las denuncias y no las llamadas de auxilio, de no desagregar por sexo la información, que también es una barbaridad. Y eso es que nuestro Estado no está cumpliendo las recomendaciones de la CEDAW, del Comité de la CEDAW de hace 2 años o del anterior, de las recomendaciones del 2012, del 2006. O sea, realmente cada que el Comité de Expertas de la CEDAW examina nuestro país, casi le vuelve a hacer checklist de las mismas recomendaciones que no ha cumplido, ¿no? Y bueno, es una vergüenza que ahorita en medio de la pandemia no se tengan cifras. Y también, como les decía al inicio, en el que un gabinete paritario con funcionarias y servidoras públicas feministas, declaradas feministas, pero que aparte se han formado como feministas teóricamente, ¿no? Algunas han sido hasta académicas, no están pudiendo arropar el discurso del Ejecutivo, ¿no? O sea, creo que es algo que tenemos que señalar. Creo que es algo que desde la Secretaría de Gobernación también tiene que tomar las riendas de lo que se llamaría ver la pandemia desde una perspectiva de género, ¿sí? La secretaria integrante de la Federación Mexicana de Universitarias, feminista, rodeada de asesoras feministas, tienen que poder hacerse oír. Es decir, creo que ya llegó a un grado la urgencia que no es posible que esto va a bajar hasta puntos de popularidad, ¿no? O sea, no es posible el ser miope o el estar ciegos desde las políticas públicas a estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía ayer Gloria Ramírez de estas de llamadas al 911 y todo esto que está pobremente o no o insuficientemente ofreciendo el Estado, pero que desde las políticas, desde la micropolítica o las políticas moleculares, podríamos decir que las organizaciones y las mujeres están sacando estrategias otras de acompañamiento y de solidaridad que ya se habían estado implementando, ¿sí? Dentro de las mujeres en el ámbito, en el área urbana, en el área rural, en las poblaciones originarias, porque pues hay que entender que estas prácticas institucionales fonofalogocéntricas o esta división sexual del trabajo, ¿sí? O estas razones de género, son prácticas institucionales desde los aparatos ideológicos de Estado, empezando por la familia, como diría el TUSER, la comunidad, la iglesia, el aparato escolar, y son reguladas y normalizadas por las políticas públicas, ¿sí? Por los reglamentos, ya no digamos por el imaginario simbólico de los servidores, de las servidoras y servidores públicos. Por eso la importancia y los presupuestos etiquetados para capacitar a los 3 poderes, a los 3 órdenes de gobierno, para que entiendan las teorías críticas feministas que hablan de las desigualdades, de las exclusiones,
de las tecnologías que producen cuerpos vulnerables, que tienen que ver con un poder de dominación, ¿sí? Entonces, ¿cómo entender estas tecnologías de la vulnerabilidad? Sino como prácticas institucionales de apropiación de cuerpos y fuerzas corporales, ¿sí? Aquí otra vez con Foucault. Y esas fuerzas corporales reproductivas, y no estoy hablando solamente reproductivas desde el sistema reproductor, sino desde esa reproducción de la vida o de lo viviente, de trabajo de cuidados, que es así como tenemos que entenderlo, es que es así como nos lo piensa Silvia Federici, ¿sí? Es esa reproducción de la vida, ¿sí? Acompañada de políticas monopolizadoras de esa instrumentalización, ¿sí? Somos cuerpos instrumentalizados, ¿sí? Por esas razones de género que tanto hemos ya estudiado desde las teorías críticas, ¿no? Desde la teoría crítica de género, llenando de contenido y politizando el género, ¿no? Que ha sido una categoría analítica que estratégicamente ha llegado al discurso de la ley, al discurso de la ley internacional, a la legislación internacional, a obligar a los países. Y creo que es una oportunidad ahorita ante esta muerte, ¿sí? Que frente al conflicto capital antepongamos o veamos ese conflicto capital-vida, sostenibilidad de la vida, de lo viviente, ¿sí? Y sobre todo ver de una manera muy cuidadosa, teórica, epistemológica, metodológicamente, desde los feminismos, cómo el patriarcado adjudica a las mujeres la responsabilidad de sostener la vida, ¿no? A lo que, como les decía, Silvia Federici ha llamado reproducción. Entonces, si ya situamos nuestro marco de análisis en lo macropolítico, lo micropolítico entendido como políticas moleculares también, aquí es pensamiento de Gilles Deleuze, Guattari, de una filósofa que se acercó al psicoanálisis, Sueli Rolnik. También voy a nombrar a Rita Laura Segato cuando en sus análisis sobre la pandemia ha hablado de un estado materno, ¿sí? Que se refiere a los cuidados en el sentido de Federici, pero creo que también es importante el análisis que ella hace, Rita Laura Segato, esta antropóloga argentino-brasileña, nacida en Brasil, pero bueno, estudió y fue profesora mucho tiempo en Argentina. Entonces, situándonos desde en esta división entre lo macropolítico, que tiene que ver con lo político jurídico, ¿sí? Con las políticas públicas desde el Estado, ¿sí? Con lo que provee el Estado, porque en esta contingencia sanitaria tenemos que ver las tecnologías de la solidaridad y lo que se puede hacer en lo micropolítico, en lo molecular, pero tenemos que exigir al Estado que haga su trabajo, ¿no? Tenemos que exigir al Estado que quien tiene el monopolio, no solo de la violencia, sino del cuidado y de la seguridad de la población, que haga su trabajo, ¿no? Pero que haga su trabajo como también desde una perspectiva de género, desde un enfoque de derechos humanos, y ya desde las teorías críticas de género se ha problematizado el concepto empírico de género para llevarlo a la lucha política por justicia, ¿sí? Por justicia podríamos agregar por justicia de género. Y repito, ya hemos trabajado en vocabularios para nombrar, describir, visibilizar, politizar, tenemos evidencias, tenemos recomendaciones de los organismos internacionales, es decir, pudiéramos decir que hay una hoja de ruta gubernamental para que hagan su trabajo, ¿no? No tienen que descubrir el hilo negro, ya hay una hoja de ruta que ha costado décadas construir, ¿sí? Que ha costado décadas de lucha en las calles, que ha costado décadas de lucha, de toma de la palabra de las mujeres feministas, activistas, teóricas, académicas, políticas, diplomáticas, para ir avanzando, ¿sí? Y en esta época de contingencia, pues no podemos permitir retroceder, que es lo que se está viendo muy claro, ¿no?
uno de los principios de los derechos humanos es la progresividad y la no regresión o el no retroceso. Entonces, no es posible que retrocedamos en un país con un gabinete paritario, con feministas en las secretarías, con feministas diseñando políticas públicas que no han implementado, ¿sí? Que tienen que cerrar filas para implementar, para aplicar, para capacitar, que no pueden dejar de lado no me acuerdo, el presupuesto etiquetado, ya no me acuerdo qué número, creo que es el 13 de los ingresos del presupuesto público, ¿no? Que tiene que ver con presupuesto etiquetado, que por ley tienen que llevarlo a los 3 poderes, a los 3 órdenes de gobierno. Es decir, tenemos que echar mano de todo lo que hemos construido macropolíticamente, pero el camino y la ruta solidaria y de acompañamiento, es decir, de las tecnologías de la solidaridad, va en el ámbito de lo molecular. ¿Sí? Es decir, tenemos que obligar al Estado a que haga su trabajo, pero las políticas moleculares, como diría Sueli Rolnik, como directora investigadora de Filosofía y Letras, coordinadora del seminario, y bajar conferencias y bajar el vocabulario para el análisis y para el debate social y político, que tiene categorías como violencia de género, como vulnerabilidad, como feminismos estratégicos, estrategias feministas, reflexión interdisciplinaria. Entonces, tenemos que ir otra vez a quienes nos han ayudado a pensar para desmontar, o a quienes nos han ayudado a pensar para deconstruir, diría Derrida, o a quienes nos han ayudado a pensar para desujetarnos, diría Butler, ¿sí? O a quienes nos han ayudado a pensar para intentar dejar de producir y reproducir las desigualdades de género, ¿sí? Aquí en esto que les presento son categorías de Foucault, el cómo el pensamiento crítico feminista ha desmontado un dispositivo o una tecnología biopolítica, ¿sí? O un aparato, pensando con Foucault, que genera sobre las diferencias y la pluralidad de los individuos, de los grupos humanos, una oposición jerárquica y relaciones de dominación muy complejas, porque esa dominación es tan sutil, tiene efectos complejos de desigualdad que a veces nos cuesta trabajo de sujetarnos. Acuérdense que también aquí la figura de la repetición que nombra Butler es importante, ¿sí? Nos desujetamos, pero luego nos volvemos a sujetar de manera repetitiva, ¿sí? Por eso tenemos que hacer un hábito esa desujetación, de esa oposición jerárquica y de esas relaciones de dominación. ¿Y por qué son tan complejas? Porque están apoyadas por discursos que normalizan, volviendo otra vez a la normalidad. ¿Y por qué normalizan? Naturalizan por un lado y proveen reglas por el otro, y reglas desde el lenguaje también. ¿Y qué es lo que normalizan? Pues la desigualdad estructural, una estructura de desigualdades que tenemos que desmontar, donde estamos dentro hombres y mujeres, ¿sí? En esa estructura fonofalogocentrada, como diría Derrida, ¿sí? No es garantía tener cuerpo de mujer para no ser jerárquica, autoritaria, maltratadora, excluyente, o sea, para no utilizar esas técnicas biopolíticas fonofalogocentradas, o pudiéramos decir masculinas o machistas, ¿sí? Por eso pensar en que es una estructura de desigualdad es importante, pensar en una discriminación organizada desde los aparatos ideológicos de Estado, empezando por la familia. Por eso la importancia de ver la división sexual del trabajo en el confinamiento y sobre todo esa normalización, esa naturalización de las violencias cotidianas que llevan a una violencia letal, a una violencia feminicida,
Por eso la respuesta a que haya refugios en esta época de confinamiento y de pandemia tan importante. ¿Qué vas a hacer con una mujer que de veras denuncie, ¿sí? Que no sea llamada, de las que entran en el porcentaje de que no son llamadas legítimas, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con una mujer que denuncia y que si regresa a su casa o que si la escuchan puede perder la vida, ¿sí? Puede ser víctima de una violencia letal, de una violencia feminicida, que ya vimos las cifras, no ha parado durante la pandemia. Entonces, entender que realmente podemos hablar de un Estado feminicida que no atiende las desigualdades y las violencias, ¿sí? Una violencia institucional de Estado, una violencia feminicida que no atiende estas cuestiones que tienen que ver con un continuum de violencias, de esos tipos y modalidades de las violencias vistas como un continuum, la violencia física, emocional, sexual, patrimonial, económica, en el ámbito de la familia, pero también donde hay relaciones jerárquicas como la violencia laboral y docente, en el ámbito de la comunidad, ya no digamos la violencia institucional, la violencia feminicida, pero creo que es importante ver la violencia institucional dentro del núcleo de la familia fraterna, como ha estado diciendo el discurso, realmente de una manera poco asesorada, que tenemos que señalar, ¿no? Espero que no sea malintencionada, pero sí es una mirada desde la ignorancia, y yo diría desde una ignorancia inconstitucional, porque, bueno, los tres poderes tienen la obligación de entender todos los compromisos que tiene nuestro país con la legislación internacional en materia de desigualdades y discriminación por razones de género, no digamos en materia de violencia. Entonces, bueno, es importante que lo señalemos, es importante que lo veamos de manera interdisciplinaria desde la academia, desde una academia activista, desde una Federación Mexicana de Universitarias Académicas comprometidas con las problemáticas que están sucediendo, comprometidas con las afecciones a los cuerpos de las mujeres, a los cuerpos sexuados en femenino, a los cuerpos de las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres mayores, y toda la disidencia sexual, ¿no? Los cuerpos feminizados, trans, etcétera, ¿no? Todas esas otras representaciones sexogenéricas que estudia también la teoría, ¿no? Entonces, pues entender el género, politizar el género, llevarlo a una lucha, tenemos ahorita que poner, que colocar, ¿no? En la mesa de discusión, en el debate público, en la crítica, en los medios de comunicación, en lo que enseñemos en las aulas virtuales, ¿no? Para entender que género es un término, es una noción, es un vocablo estratégico, es un vocabulario que se refiere al conjunto de ideas, ideologías, representaciones, prácticas y prescripciones que tienen que ver con el deber ser, ¿sí? Porque no solamente son descritos los cuerpos, sino que son prescritos. ¿Cuál debe ser su deber ser, no? Que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos para simbolizar y construir. Acuérdense la importancia de lo simbólico, de lo ritual, de estos opuestos, de esta construcción de opuestos antagónicos con identidades absolutas, fijas, estáticas, idénticas a sí mismas, ¿sí? Y así simboliza y construye lo que es propio de los hombres y lo que es propio de las mujeres, la masculinidad y la feminidad, ¿no? Que eso lo saben muy bien este gabinete paritario que tenemos, por lo menos en la administración federal. ¿Y por qué la teoría de género es una herramienta analítica que muestra el carácter construido y no natural de esas representaciones de lo masculino y lo femenino? Y muestra cómo las diferencias biológicas entre hombres y mujeres han sido utilizadas para asignar poderes desiguales que explican esa relación de dominio-sometimiento o de dominio-opresión o esas relaciones desiguales de poder
y de un poder tan complejo de ver, tan sutil, y sobre todo los efectos tan sutiles que produce en los cuerpos, en las vidas, en las relaciones, en la situación de las mujeres, ¿no? Esta otra noción de situación que viene también de una corriente existencialista, que creo que es importante traer a colación, ¿sí? Y desde la transdisciplina que ha profundizado en la citación de sujeción, ¿sí? Sujeción analizado desde Butler, ¿sí? Porque por un lado somos sujetadas a la ley, pero a una ley fonofalogocéntrica y a una ley no solo jurídica, a una ley moral, a una ley desde la norma religiosa, ¿sí? Que reglamenta la sexualidad. Entonces esa desujetación, ¿sí? O esa sujeción de las mujeres a un poder desigual, con sus variantes, claro, ¿no? De lugar, tiempo, de cultura, pero bueno, es esa marca de la sujeción a un poder desigual lo tenemos en los 5 continentes y en todas las culturas, ¿sí? Y por eso la desigualdad ha querido ser descrita con argumentos naturalistas, ¿sí? Ese es el rol que te toca jugar con argumentos naturalistas basados en la diferencia que entre se traduce socioculturalmente y que produce efectos. Aquí también otra palabra clave es mirar los efectos, analizar los efectos de las desigualdades en la vida de las mujeres. ¿Y qué efectos tiene? Pues asimetrías, exclusión, discriminación, normalización de las violencias, disciplinarización de los cuerpos, reglamentación de los mandatos, como el mandato de maternidad, ¿sí? Como el ser una buena madre esposa, como diría Marcela Lagarde en su libro Los cautiverios de las mujeres, en el que solo se puede existir como madre esposa, como puta, como reclusa, como monja o estar en un monasterio, ¿no? Y analizar toda esa situación y sobre todo estas relaciones de género que codifican y llegan a invisibilizar las relaciones desiguales de poder entre los sexos, pero sobre todo entre las mujeres y el Estado, ¿sí? Un Estado fonofalogrocéntrico, un Estado feminicida, diríamos, ¿qué le vamos a pedir? Pero ese Estado tiene obligaciones constitucionales, tiene una reforma constitucional al artículo 1 que le obliga a cumplir con la legislación internacional, con las convenciones que ha firmado, que ha asignado y que está obligado a cumplir, con las recomendaciones vinculantes que le han hecho al Estado mexicano desde que firmó esos tratados, ¿sí? Y sobre todo esas relaciones han sido producto de un proceso histórico en donde la dominación ha sido siempre de carácter concreto. Aquí también volvemos otra vez a lo concreto, volvemos a bajar a la vida cotidiana esas abstracciones de la teoría, de la episteme, ¿sí? ¿Cómo aterrizar en una vida cotidiana y en una vida concreta principios como la igualdad sustantiva, como la libertad traducida en autonomía reproductiva o en autonomía sexual, como la justicia de género traducida a igual carga de trabajo, de cuidado y corresponsabilidad dentro del ámbito de lo doméstico, en la crianza, en barrer y trapear, en cocinar, ¿sí? En ese trabajo de cuidado emocional también, ¿sí? Y concreto que produce, o sea, para poder estudiar cómo esto produce y reproduce, es un dispositivo, es una máquina, es una tecnología que produce a hombres y mujeres como identidades cerradas absolutas, pero como una dicotomía en la que se vive, ¿sí? En la que se vive desde el cuerpo, una subordinación que legitima de tal modo, que institucionaliza de tal modo en todas las esferas de la vida de las mujeres y de los cuerpos sexuados en femenino o de los cuerpos, para exigir al Estado que el género es una norma, ¿sí? Una norma que se encuentra incorporada en cualquier actor social y rige la inteligibilidad social, es decir, permite que ciertos tipos de prácticas sean reconocibles en un régimen de verdad, ¿sí?
que conforma lo social, un régimen de verdad donde un esposo machista golpea, como veíamos en la caricatura, a su esposa por ansiedad y depresión, por el confinamiento, pero también porque no hace sus deberes como dicta la naturaleza propia de las mujeres, ¿no? Como dicta ese deber ser mujer, ¿sí? Ese sería también un régimen de verdad, que conforma lo social, que conforma nuestros imaginarios simbólicos y define parámetros de lo que aparecerá y de lo que no aparecerá dentro de esa esfera, de todas las esferas de la vida de las mujeres y su consiguiente normatividad, tanto moral, tanto familiar, tanto religiosa, pero bueno, estamos en un Estado laico, tenemos que entender la laicidad del Estado, donde no cabe la norma religiosa para querer dirigir el comportamiento de las mujeres. Quien vive bajo normas religiosas tiene el total respeto del Estado. El Estado debe ser imparcial a todos los tipos de creencias religiosas o metafísicas, pero las políticas públicas y las leyes y el ejercicio del Estado tiene que entender lo que es la laicidad, porque la reglamentación del proyecto de vida de las mujeres y de su no permitir la autodeterminación sexual y reproductiva está atravesado también por no entender la laicidad del Estado. Por eso hablo de tanto moral, pero tanto también como desde la norma religiosa, desde la norma social y desde la norma jurídica, ¿no? Que describe los comportamientos. Y bueno, pues ya para ir cerrando, pues es importantísimo lo que las teorías críticas feministas han hecho desde los movimientos, desde la epistemología, desde lo teórico, desde lo ético, desde lo político, desde las luchas, desde las marchas, desde las tomas de las palabras, desde las movilizaciones, para poder entender y para poder comunicar y para poder plasmar y teorizar esta categoría de género, no solo como producción en una cuestión identitaria, sino como producción de cuerpos vulnerables, como una producción violenta, como dominación y como servidumbre, ¿no? Servidumbre voluntaria, trabajo de cuidado. Aquí, ojo, con señalamientos o con análisis esencialistas o biologicistas. Federici habla de que, ojo, con una ética reaccionaria del cuidado, ¿sí? Con querer poner a las mujeres como buenas, como cuidadoras innatas, como bondad total, ¿no? Sino que ojo con entender el trabajo de cuidado desde un lugar no esencialista, no biologicista, sino como producción. Y sobre todo, pues entender que el género es producido sociocultural, política y económicamente, y lo que implica esa producción, ¿no? Acuérdense que la categoría de efectos es muy importante, y el entender cómo esa producción implica la división jerarquizada y excluyente del trabajo, para empezar, del trabajo de cuidado, la división jerarquizada y excluyente de la propiedad, y estoy hablando aquí no de la propiedad con escritura, sino que estoy hablando aquí de la propiedad del cuerpo, de tomar decisiones autónomas, decisiones autárquicas sobre el propio cuerpo, ¿sí? Autonomía sexual y reproductiva, que aquí podemos analizar la autonomía como autonomía relacional, podemos desplegar varios análisis sobre esta categoría de autonomía que nos ayuda a argumentar los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito macropolítico, pero creo que es importante que desde lo molecular entendamos la autonomía también desde lo relacional, desde lo colectivo, y sobre todo la división jerarquizada y excluyente de todo tipo de relaciones de intercambio. Y bueno, ya para terminar, porque creo que ya me colgué, que les puedo dejar todo esto, ¿no? Todas estas dicotomías entre naturaleza, cultura, entre lo público y lo privado. Es importante ver que lo doméstico es una ficción, ¿sí? Es una ficción también de esa narrativa de deberes y prescripciones heteropatriarcal o androcentrada o fonofalogocéntrica, y por eso poner en el centro el conflicto capital-vida es importante, y sobre todo cómo el patriarcado
o cómo el androcentrismo o cómo el fonofalogocentrismo adjudica a las mujeres la responsabilidad de sostener la vida, la responsabilidad o la sostenibilidad de lo viviente, que tendría que ver con el cuidado, y aquí al cuidado de la vida o al cuidado de lo viviente, porque sería también el cuidado de los animales no humanos, ¿no? Del medio ambiente, de lo que comemos, etcétera. Silvia Federici habla de una agricultura sustentable, no de una agricultura del capitalismo, sí, y de la producción para la acumulación y para la ganancia. Entonces, bueno, les invito a que lean a que conozcan a Silvia Federici. Tiene un libro que se llama El Calibán y la Bruja, El patriarcado del salario. De hecho, allí en el Museo de la Mujer, en nuestro seminario mensual que se llama Perspectivas Críticas sobre Género, Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos, hemos tenido algunas sesiones del pensamiento de Silvia Federici que la pueden descargar, ahorita igual que Adriana nos diga, descargar de la página del Museo de la Mujer. Todo el pensamiento de Silvia Federici creo que nos sirve para entender la división sexual del trabajo en el confinamiento, el maltrato hacia las mujeres, las niñas, las adolescentes, las mujeres mayores dentro del confinamiento, el pensamiento de Silvia Gil también, que nos habla de la política de los comunes, que nos habla de pensar en la interdependencia y cómo la vulnerabilidad nos ayuda para las políticas moleculares de solidaridad, de acompañamiento, ya no digamos acompañamiento en situaciones como acompañamiento a un aborto seguro, por ejemplo, que hacen tantos colectivos en entidades federativas donde tienen pocas o casi ninguna causal, más que las que son por la norma oficial mexicana, por violación, y cómo hacen acompañamiento al aborto seguro de una manera que creo que nos tienen mucho que enseñar en estos momentos donde estamos hablando de tecnologías de la solidaridad o de las solidaridades, para poder hacer una radicalización de lo común, ¿sí? Del bien común, del bienestar de todos y todas, reconstruir una apuesta ético-política frente a la vulnerabilidad, frente a la fragilidad de la existencia. Creo que es una oportunidad de mirar y de defender la interdependencia, ¿sí? Frente a ese discurso individualista que obviamente le gusta al mercado, le gusta a la acumulación, a la ganancia, al capital. La producción de la vida común como instancia, una instancia común para pensar las maneras de organizar la vida en común, no sostenidas en la explotación, sobre todo del trabajo de las mujeres, del trabajo que se hace en el ámbito doméstico y de la desigualdad, ¿sí? ¿Qué vida queremos vivir? Una vida digna de ser vivida. ¿Qué entendemos por buen vivir desde las epistemologías del sur, desde la vida buena, desde la suma causa quechua? O sea, tienen mucho que enseñarnos las comunidades, cómo se acompañan, cómo se piensan, no como cuerpos individuales, sino como un cuerpo colectivo, palabra colectiva que toma las calles, como las activistas que se han movilizado desde el Cono Sur, ¿sí? Mujeres jóvenes que han politizado su forma de manifestarse, de tomar la palabra, que ponen el cuerpo, como dirían algunas de quienes han analizado estas marchas del 8 de marzo, que invisibilizó la pandemia, ¿no? Y que desmovilizó el confinamiento. Lo que no podemos permitir es que lo borre la pandemia, ¿no? No podemos permitir que esta contingencia sanitaria o que esta emergencia que emerge, creo que debemos utilizarla para avanzar, ¿no? Creo que es una oportunidad para criticar, para hacer una mirada muy crítica y para pedir, ¿sí? Para pedir cumplimiento, pero también para pensar la vida de otras maneras, desde unas tecnologías de la solidaridad, del acompañamiento, de lo común, como diría Silvia Gil, ¿no? Pensar en unas políticas moleculares por lo común. Y bueno, pues creo que hasta aquí, para que